Cuando amamos, nada nos es suficiente de entregar, pero aprendí que un lenguaje muy profundo del amor es estar nada más, y hacer lo posible por estar a veces es pesado, pero a veces no tienes nada que decir, o si vas a una boda a festejar a alguien, no tienes que bailar, o no tienes si no puedes, estar. Te están escuchando esas Sí. personas, güey. Te van a escuchar, okey. Me Pero fui sí, en un sí, flashback, de pero acuerdo, de acuerdo. es estar. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a Lateral Podcast. Como ya sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Antes de comenzar, por favor, ayúdame a crecer esta comunidad suscribiéndote en nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás todas las entrevistas, además de una experiencia inmersiva de estas conversaciones tan profundas. Encuéntranos como Lateral Podcast con Mario Salinas. El día de hoy estoy entrevistando a Luis Ramón Mendoza, mejor conocido como Bicho. Lo encuentras en su cuenta de Instagram como @bicho737. Regresa al programa después de un largo viaje introspectivo donde decide renunciar a la iglesia como sacerdote. Hoy Bicho sigue con esa vocación por enseñar, ahora dentro de la educación y esta vez como catedrático. Además de ser consultor filosófico y también desempeñarse en el sector público y también, por supuesto, escritor. Si ustedes conocen a Bicho, saben lo profundo e intenso que puede ser una conversación con él y sin duda esta entrevista no fue la excepción. Hoy con Bicho platicamos el proceso de encontrar el sentido de vida después de la pérdida, cómo definir los sueños que debes de perseguir, hacer las paces con Dios y la mentira más grande que nos contamos a nosotros mismos, entre muchas cosas más. Si esta entrevista de alguna manera resuena contigo, por favor compártela con tu círculo más cercano. Es probable que les pase lo mismo que a ti. Y no te preocupes, claro que dejamos espacio para un cuarto episodio. Te deseo que conectes tanto como yo con esta conversación. Luis Ramón, qué raro todavía decirte Luis Ramón, por cierto. Bienvenido a Lateral, ¿cómo has estado? Casi 3 años de tu última visita por acá. Bien, hermano, gracias por la invitación otra vez. Digo, han pasado muchísimas cosas de ambos lados, y, vamos a platicar de lo muy obvio, y vamos a platicar de muchas cosas que están sucediendo contigo, de las diferentes trincheras que estás representando como docente, ya como consultor, igual como escritor, como autor. Pero, a ver, em, han pasado casi 3 años, has tenido transiciones muy duras, fuertes, que seguramente existe un antes y un después para ti de esto. Y no sé tú cómo pienses de las múltiples vidas que creamos y vivimos a lo largo de nuestra vida. Digo, somos muy muy de la misma camada respecto a edad, y siento que muchas veces hay vidas que caducan y tardamos en, uno, darnos cuenta de eso, y 2, salirnos y mutar a lo que sigue. Digo, te lo digo porque siento yo que siempre voy tarde como a mi próxima aventura o transición. Em, Empecemos por eso, ¿cómo entiendes lo que son las transiciones, primero que nada? Fíjate, me acordé ahorita que me estabas, confrontando con esto, de un amigo muy querido, Murga, Luis Murga. Eh, una vez subí un estado y me puso: "Bicho, el hombre que vivió", como un epitafio, ¿no? Ajá. Y siempre he sido muy versátil, a veces, no sé, me aferré a aprender a tocar violín, por ejemplo. Pero siempre me ha gustado el fútbol, ya no juego, las artes marciales, me gusta escribir. Entonces, combina uno cosas que son muy distintas, ¿no? Y yo creo por eso también cuando ejercía como sacerdote era tan controversial. Pero yo creo que es difícil identificar, pero la misma vida nos va diciendo que ya está muerto, ¿no? Que ya no es vigente, qué camino ya no podemos seguir. Eh, y aparte esto en un sentido muy humano, ¿no? Porque en el sentido espiritual, uno de mis mentores espirituales de toda la vida, me decía: "Dios no tiene un plan B, todo es parte del plan A".
Aunque a veces piense uno que abandona uno un camino, en realidad uno no es que sea un determinismo, ¿no? Que Dios diga: "Este tiene que ser", y así. O sea, el fin es llegar al cielo, pero uno puede llegar por donde sea. En eso consiste la vida de la santidad, que cada santo llegó por donde le dio su gana y su personalidad. Y así me siento ahorita, ¿no? Como Oye, y por ejemplo, en tu caso y en general, digo, ahorita que también estás trabajando, haciendo mucho trabajo eh, personal y vocacional también atendiendo a personas que se acercan contigo, como en esta consulta filosófica, que ahorita vamos a hablar de eso, pero sí. hay como señales como comunes o que se pudieran parecer a las que tú tuviste, a las que puedan existir allá afuera, que son esos como llamados de decir, güey, pues ya por aquí quizá para ti ya no es, o quizá ya, o sea, es como decía un invitado, Jesús, que ya lo he mencionado en otras ocasiones, pero él decía que es muy importante saberse ir de la fiesta en el horario correcto, Ah, qué y no bueno. hablaba de las fiestas, ¿sí sabes? Y yo Esa está decía, buena. es que está buenísimo eso porque, pues sí, ¿no? Como dice la serie, ¿no? Que nada bueno ocurre después de las 2 de la mañana. Pero de este lado, volviéndolo a acotar, ¿cuáles crees que son las señales que a lo mejor hay que ponerle atención, no? Si es que existen, siento que sí. Yo creo que una ineludible, así en cuanto me dices, me viene a la mente así ineludible, y la primera, y no negociable, es cuando hay maltrato. Okey, Ya cuando hay un maltrato que te caló y que llegó a nivel de humillación, que te denigró como ser humano, porque todos tenemos dignidad, claro, eh, hay miles formas de renunciar. Ya cada quien decide la que quiera, y es muy digna, siempre y cuando quiera renunciar a un lugar donde hay maltrato. okey. La antesala de eso, ¿crees que pudiera existir? Es decir, antes de eso pueda ser que hay como filtros, ¿no? Claro, y principalmente el buscar ayuda. Antes de irte, porque vas identificando, ¿no? Luego em, el cerebro psicológicamente cuando se siente seguro, no se va de donde se siente seguro. Por eso se ha generado algo que se llama síndrome de indefensión aprendida, ¿no? Voy a poner 2 ejemplos de perritos, ¿no? En este tema de la seguridad. Los perros son el único canino que llega al sueño REM, que puede soñar, perdón. Porque en el proceso evolutivo ya están tan relacionados con el ser humano que se sienten seguros y por eso sueñan que corren o que andan persiguiendo a un gato o que les estás dando de comer y por otro lado también hay un estudio con los perritos de Seligman que habla del síndrome de indefensión aprendida. El síndrome de indefensión aprendida se descubre cuando meten un perrito en una jaula y lo electrifican. Y el perro llora al principio y corre y busca la salida. Posteriormente, el perro se ponía en la esquina y nomás temblaba y aullaba, y luego después nomás temblaba, y luego después lo electrificaban, le abrían las puertas y el perro no se iba. Mm, El cerebro cuando está habituado a un lugar ya y siente seguridad, y no se va. Entonces, luego cuando empieza uno a sentir los toques, empieza uno a buscar ayuda, ¿no? Terapia psicológica, dirección espiritual, más intensa si ya lo tienes, consejos de amigos. Y ese proceso puede tardar años, años. porque yo creo que donde hay una persona que se siente segura y a la vez está siendo maltratada, a veces necesitas que alguien te saque, y se escucha muy fuerte. Pero sí, la voluntad se ve menguada, se ve en detrimento. Y a veces hay personas que nos ayudan a salir. Oye, ahora que estás en esta nueva realidad para ti, después de tu renuncia de la iglesia como sacerdote, aclaro, Ujú. como sacerdote, ¿qué es lo que más te ha retado como en lo mental a ti en esta nueva realidad? Porque, poco se habla de una vez que saltaste y renunciaste a esta piel o a esta identidad, el costo de oportunidad que significa el adaptarte a tu nueva realidad. Digo, Ujú. puede ser que no existe esa fricción, pero por lo que hemos platicado, quizá para ti no ha sido el caso, quizá para ti sí ha habido esta fricción que siento que es muy normal aparte. Sí,
Qué chido. Quisiera decir muchas cosas. Adelante. Güey, es largo Mm, formato, acuérdate. sí, Entonces, cuando fui con uno de mis superiores, para decirle que yo no quería seguir, que no le dije que no quería seguir en ese entonces le dije que quería un año. Me dijo sacó una cruz y la puso así enfrente y me dijo: "Ese es el único éxito que tiene un sacerdote". Dijo: "El sacerdote no tiene fama, este es el éxito". Y me dio mucha risa, yo no le repliqué, pero yo decía: Pues sí, es tu autoridad, ¿no? No te vas a poner a argumentarle, él te está dando una posible solución". Que me decía: "En el sacerdocio tienes todas las herramientas necesarias para sortear el problema que estás viviendo ahorita". Y yo decía: "No, güey, ya tengo 4 años chingándole aquí y partiéndomela, yo creo que como ningún otro cabrón, y no veo la puerta". Y y firme en mi vocación y tratando de luchar por ella, tenía 4 años luchando por ella. Y yo decía: "A ver, si quisiera seguir siendo famoso, me quedo de sacerdote y me acomodo". Porque daba conferencias, estaba siendo reconocido. Como sacerdote le sales al extranjero y te reconocen. Y muchos decían que me había salido por fama, ¿no? Y justamente el ejercicio que hago es irme a un lugar donde nadie me conozca, donde sea un hijo de la chingada más, y que me traten incluso sin mis títulos académicos. Ese fue el reto. Yo mismo me lo puse, dije: "Va a ser un año sin sacerdocio, sin compromiso, sin nada, donde yo mismo me voy a encontrar conmigo, con nadie, sin nada, así, con una mano atrás y otra adelante". Y eso ha sido lo cabrón. Que yo me fui a lo mejor más al extremo, ¿no? Yo soy muy extremoso. Fui muy radical porque, bueno, trabajaba en limpieza en Estados Unidos, luego fui mesero y luego me pidieron que aprendiera un poquito ahí en la de manager. Empecé a aprender un poquito de todo, a administrar cocina, a ver, me metieron más como a recursos humanos, porque me querían para abrir otra sucursal. Pues me empezaron a ver ahí, y ya después se dieron cuenta que era sacerdote, ¿no? Y que tenía formación académica y todo. Y bueno, la verdad que estoy muy agradecido con mis jefes, que se hicieron buenos amigos y toda la gente que conocí allá. Pero lo más difícil ha sido entrar en una narrativa. No quiero ser como un hipercrítico, pero en una narrativa capitalista, donde necesitas dinero. Allá lo único que necesitaba era ser sacerdote y comía. La gente se saca el taco de la boca para darle comer al sacerdote. Y acá no, acá realmente como sacerdote estás muy protegido en el tema de lo económico porque hay mucho trabajo. Tú ya sales y ya tienes trabajo, ¿no? Y acá afuera, no, acá afuera te tienes que formar un hombre, te tienes que formar. Claro, yo ya traía tablas, ¿no? El sacerdocio, sin duda, y eso también te abre puertas. El hecho de que hayas tenido una formación de ese nivel es una formación privilegiada. Pero allá donde era nadie, yo no me presentaba como el que fue sacerdote. Yo nunca saqué mis tablas sacerdotales. Iba a misa como un laico, todo, ¿no? Entonces, realmente ahí la pasé muy bien, ¿eh? Sentía que estaba de vacaciones porque me la pasaba bien, o sea, realmente no tienes carga emocional de gestión de administración, de ver: "Oye, ahora vino esta persona de dirección espiritual, la pongo en oración, ahora cómo le ayudo", etcétera. No, realmente estaba chido. Cuando regreso para acá, haz de cuenta que tengo la misma carga de un sacerdote y la gente me pedía que platicáramos, que si querían seguir teniendo mi consejo, pero yo gastaba justamente dinero en servir y ahora no estaba percibiendo un salario, ¿no? Estaba gastando, pero no había una retribución porque antes, pues, tenía mi sueldo por parte de la parroquia. Entonces, eso me genera una deuda. Darme cuenta de con hacer conciencia económica ha sido un reto, y he ido aprendiendo, ¿no? Pero en el fondo, yo creo em, que la gente también no eso como muy superficial, podríamos decir, y que es importante, ¿no? El dinero, pero también la retribución existencial de la gente que es grata y de la Ujú. gente que es ingrata. Y no más me refiero a la gente que te deja de hablar porque eres sacerdote, o te relegan, o te cambian el trato, sino también incluso con la gente que no respeta tu decisión y que te dicen: "Estoy pidiendo para que regrese". Y yo: "Está bien", o sea, no me cierro a la posibilidad y al milagro que pasara, ¿no? Porque Dios va hablando y va haciendo su camino, sin duda.
pero duele luego cuando lo dicen a la ligera sin saber el proceso que traes de fondo, ¿no? Y cuando muchas veces lo he abierto y lo he hablado. Eso está duro. Pero es como, pues, es egoísta, ¿no? También muchas veces te lo piden más por ellos que por ti, Sí, porque a ellos les funcionas más como sacerdote, qué fuerte. ¿no? Sí, yo creo que viene por un lado, sí, el amor a sus sacerdotes y viene mucho de esta parte también de idealizar al sacerdote. Que es muy común. Exacto, sí, es cierto que es normal que el sacerdote siempre va a presidir en una sociedad, ¿no? Y va espiritualmente tiene una potestad que nadie le quita, y yo lo veo ahora que no ejerzo, porque me ha tocado atender gente, sin criticar a mis hermanos sacerdotes, porque yo sé que es estar saturado de trabajo pastoral. Pero han venido personas a mí con temas de liberación, de exorcismo, y y luego son temas que se pueden solucionar en una plática, pero a veces el padre, pues, no trae tiempo y lo único que hace es bendecir, y la bendición tiene poder. Pero no tiene lo mismo que una liberación integral, ¿no? Como sacramental, psicológica, que es lo que la persona trae arrastrando. Y en eso también siento satisfacción, ¿no? Porque luego soy como el soldado anónimo, Ya. que si bien no estoy ejerciendo, tengo potestad todavía y no le saco a los trancazos, ¿no? Dentro de lo que pueda hacer y el derecho canónico me permite, porque también hay limitaciones. Entonces, em, sí es cierto, o sea, a veces sí hay gente que quiere como al amigo sacerdote, al y bueno, pues es que las vocaciones también son muy valiosas dentro de la iglesia, sin duda. Pero sí, luego sí está esta parte egoísta y claro, hay la mayoría y son sus grandes excepciones que me tienen un cariño genuino. Ahorita antes de entrar, me mandó un mensaje un amigo que va a abrir otra sucursal de su gimnasio en Qué otra padre, ciudad y me dijo: "Quiero que estés ahí porque eres parte fundamental". Ni me dijo: "Vamos a bendecir", no, porque él sabe mi condición, pero él quiere que esté ahí. qué chido. Entonces, eso es lo importante, ¿no? O sea, como luego estas relaciones auténticas que formas y que no es una cuestión solamente de lealtad, sino que es un vínculo que generas y que se sigue alimentando, porque si hay una retribución, ¿no? Si hay una retribución entre ambas partes, pero también hay sí hay una lealtad, ¿no? Por lo que se ha compartido. Oye, después de esto que mencionas, digo, en otros episodios y en otros espacios hemos hablado como de el propósito. A ver, ¿qué tanto el propósito o tu propósito en esta transición, en esta nueva piel, que obviamente no es que empieces de cero, ya lo mencionabas tú, pero qué tanto para ti ha cambiado el propósito que tú mismo te habías trazado a partir de que encuentras en la iglesia como esta vocación, después te separas por lo que acabas de mencionar, pero tu mismo propósito, ¿crees que ha cambiado o ha mutado? O si el fondo o la forma, o sea, se parecen todavía. Es lo mismo, eso no lo entiende la gente, ¿no? O mucha gente, no quiere decir que lo tengan que entender, pero esto es un diálogo continuado con Dios y en el fondo de lo que hago siempre ha estado presente el diálogo con Dios. Em, heridos cometemos muchos errores, ¿no? Como el vato que anda pedo herido y hace su desmadre. Pero el peor enervante del ser humano es el dolor, ¿no? Porque el dolor te ciega para tomar decisiones, te ciega para y yo identifiqué esto y he buscado lo más posible sanar, ¿no? He buscado herramientas para sanar, pero de todas maneras cometes errores en este proceso. Sin embargo, yo creo que el propósito sigue siendo el mismo, que, al final de cuentas es vivir en el amor. Se escucha muy romántico, pero no está ni de pedo romántico. Vivir en el amor auténtico no está fácil, y muchos dirían: "Ah, pues si vives en el amor auténtico, te hubieras quedado en el sacerdocio". No, es que hay un diálogo, ¿me explico? Hay un diálogo que también te mueve, justamente donde dices: "Este camino ya no es, algo está pasando aquí que ya no es". Y, ¿es diferente el propósito? No. Lo que sí de repente me metía en crisis, porque una cosa es tener el propósito claro y saber hacia dónde vas, pero otra cosa es que a veces no tienes claro qué hacer para seguir en ese propósito. Y ahí es donde entraba la crisis existencial.
donde había veces que no me quería levantar de la cama porque decía: "Pues, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué sigue de esto?". O sea, en mi horizonte, pues, yo sé que no está el suicidio ni está el hacerme daño, ¿no? Pero había veces que yo decía: "Me levanto porque me invento el sentido de vida nada más día con día", ¿no? Muy Camus, ¿no? Todos los días me invento el sentido. Ahora siento como si la vida no tuviera un sentido, porque durante mucho tiempo me sentí como si ya mi vida se hubiera terminado, como si ya todo lo que tuviera que haber hecho en este mundo ya se hubiera acabado y ya no había nada más que hacer. Y había veces como Job, ¿no? Que le decía a Dios, pues ya, o sea, deja caer la muerte sobre mí, ¿no? O sea, ¿ya qué sigue? Ya no tengo nada que hacer. Pero luego ves a tu papá y a tu mamá que tú estás en casa, porque volví a casa de mis papás, y luego de repente ves que tu papá se levanta cuando andas ahí en la madrugada para el trabajo, y de repente ve cómo te gusta hacerte el café y luego él te lo hace, ¿no? Antes de salir. Que tu mamá de repente tú lavas tu ropa o yo hago todas mis cosas, ¿no? Y de repente ves que tu mamá lava tu ropa y empiezan a tener detalles en su dinámica de vida y dices: "Ahorita mi sentido es que a ellos les regresé sentido". También así, ¿no? Tan poderoso eso. Y decir, a veces vale la pena aguantar la muerte por los que necesitan vivir. Y eso me recordó también muy sacerdotal, ¿no? Como el pelícano que se pica el pecho para darle de comer a los polluelos. Y porque mis papás están grandes, mi papá está jubilado, mi mamá pues prácticamente se dedica a su casa. Y verlos que hacen esfuerzos colosales a su edad por mí, es como. Y yo en sus miradas de repente veo así como que, güey, ¿qué hicimos mal? O este vato, ¿qué le faltó para que siguiera en el sacerdocio? No me lo dicen, pero yo también no se los digo y les hago que quede claro que no se trata nada de la estructura familiar, ni tampoco de algo que yo haya desaprovechado, ¿no? Pero ahí está el tema del sentido, ¿no? Y das así, estoy así como con el corazón abierto, ¿no? Porque ahorita, luego pues el propósito te hace replantearte el camino y te hace voltear hacia atrás del camino, ¿no? Y decir, ¿en qué fallé? Que ahorita ando como perdido o que no encuentro la luz o que hacia dónde va, ¿no? Entonces yo creo que en una síntesis de la pregunta que me hacías es luego preguntarle a Dios, ¿y ahora hacia dónde? Porque antes tienes la estructura de la institución que te dice, vas a una parroquia, o te mandamos a estudiar, o te mandamos al seminario de formador, o te mandamos de vicario. Tienes la estructura que te dice hacia dónde, como en el matrimonio, ¿no? Ahora qué sigue, pues los hijos siguen a la primaria, siguen a la secundaria, pero acá no. Y yo creo que el desafío me gusta porque justamente el desafío ha sido encontrar el amor propio, ¿no? El amor propio, el, el no hacerlo porque me aplauden, el no hacerlo porque yo soy sacerdote o porque tengo que responder a mi vocación, sino la vocación primera de amar al otro como a ti mismo. Y yo creo que durante mucho tiempo de mi sacerdocio me olvidé de amarme a mí mismo desde los ojos de Dios. Y ese ha sido el propósito y no está pelada. Oye, justo por la misma línea, digo, tú que, pues ahorita estás como en medio del contacto con mucha gente, ¿no? De diferentes trincheras, lo mencionaba ahorita, ¿no? Como consultor, como autor, dando conferencias, etcétera. No sé qué tanto el propósito se debería, digo, en el supuesto, ¿no? De que se debería sentir, o sea, no sé qué tanto se tendría que relacionar con sentirnos en paz, con que cada decisión alineada a nuestro propósito debería hacernos sentir en paz, porque veo que muchas veces, o sea, en la realidad, en la cotidianidad, no, no para todos les da paz cada decisión que toman que va encaminada a su propósito. Entonces, cuando yo me pregunto si no pueden, o sea, no tendría entonces sentido conseguir ese mismo propósito. No sé si me expliqué. Es decir, si ese propósito no te está dando la paz que es necesario para estar bien contigo mismo, entonces quizá no valga la pena. Sí, que me es difícil, como ahorita muchos dicen en. O sea, yo te lo propongo desde el punto de vista de hacerlo funcional y a largo plazo, ¿no? Exacto.
Sí, sí te lo entiendo. Mira, hay una frase que se utiliza mucho en la iglesia que dice: "No hagas mudanza en tiempo de tormenta, en tiempo de crisis". La crisis viene, la etimología viene de tormenta. Es muy de San Ignacio de Loyola, muy estoico, muy porque San Ignacio de Loyola toma la metodología estoica para hacer los ejercicios espirituales. Pero él dice, San Ignacio de Loyola: "En tiempo de crisis no hacer mudanza". Pero hay gente que se tiene que salir para encontrar la paz a veces, ¿no? O sea, dices, la tormenta está dentro de la casa. Pero sí, eh, luego cuando tomas la decisión, aunque estés en crisis o estés en tormenta y no aparezca la paz, claro, o sea, está esa línea, para mí la línea ha sido la educación. Yo siento una vocación muy profunda siempre por educar. Yo nunca me he limitado a educar, eh, yo siempre soñé con ser maestro, ¿no? Y me acuerdo que cuando recién me ordené sacerdote, pues, me mandaron bueno, cuando recién salí del seminario, todavía no me ordenaba ni diácono, pero me mandaron a Coyame. Y yo les empecé a dar cursos a la gente. Estructuré cursos para los jóvenes, para las señoras mayores, cursos de Biblia, cursos a los jóvenes de y les daba cursos, o sea, con calidad. Y eso ha guiado mi vida también, ¿no? Eso, el propósito a largo plazo, yo creo que el amor muy concretamente en la educación. Y ahorita ese tipo de luces, justo cuando te ven que sabes enseñar, que te gusta enseñar, más que saber, a veces está el gusto y ya lo demás se va dando solo, ¿no? Pero ahorita incluso el trabajo que tengo, podría decir que está mandado a hacer para mí, o sea, es muy providencial, ¿no? Entonces ahí justo, ahora viéndolo esta parte de la paz y todo, sí hay luces, también no todo es, tinieblas, Tormenta. ¿no? Ajá. Pero sí vas viendo que Dios va poniendo referentes, va poniendo luces. Me gustó mucho la predicación de la Epifanía, del padre Pablo, porque decía: "Los magos se perdieron y su referente era la estrella, pero también su referente fue Herodes, porque les mandó a hablar a los profetas, a los sabios, para ver dónde tenía que nacer el Mesías. Y luego se perdieron y siguieron el camino hacia donde les dijeron, y de repente volvieron a ver la estrella". Dice: "A veces los referentes en nuestra vida son distintos". Pero justamente los referentes a largo plazo, hay referentes muy claros que nos van dando luz, ¿no? O sea, es interesante, pero, luego yo no pensé que fuera a ser tan espiritual ahorita las respuestas que te estoy dando, ¿no? Pero justo el ese ir buscando a Dios en medio de las circunstancias es lo que a mí me va dando paz a largo plazo, que me va dando una luz. No sé, yo no puedo concebir mi vida sin Dios, aunque ahorita estoy viviendo una vida muy laica, ¿no? Y esté abierto a muchas cosas laicas. ¿Hay alguna clase de preparación que tú veas para cualquier persona que quiera empezar a construir su propio propósito? O sea, hay que llegar con alguna noción, con alguna preparación, con algún desaprendizaje casi, casi, como para construir tu propósito. Yo siempre que toco este tema, Mario, me gusta mucho decirle a la gente que todos tenemos un sueño desde que somos niños, todos. Y muchas veces lo voy a decir así, lo prostituimos. ¿En qué sentido? ¿En En qué el sentido en crees el que lo se prostituye? en o lo abaratamos, ¿no? Porque, digo, la prostitución también es un trabajo y a veces se cobra bien, ¿no? Este, lo abaratamos. Es más feo decirlo abaratamos, ¿no? Perdón por utilizar la palabra prostitución, pero, que se entiende, ¿no? Em, Abaratamos nuestros sueños y por escuchar lo que nos dijeron nuestros papás que teníamos que hacer. Incluso en terapia familiar y de pareja, en los sistemas familiares se habla de lealtades familiares y tú le eres leal a veces a la profesión del papá, de la mamá o de la familia para continuar, inconscientemente para continuar algo que a lo mejor nadie te dijo, o a lo mejor conscientemente es que tú tienes que estudiar medicina, o tienes que ser sacerdote, o tienes que ser maestro para ser leal al nombre de la familia, o tienes que ser abogado, o tienes que ser esto o lo otro. Y vamos postergando nuestros sueños. La gente que va por sus sueños no está agarrando caminos distintos, está yendo por sus sueños. La gente que quiere escribir, sí estudia literatura, pero no, la gente que quiere escribir está escribiendo desde que sueña con escribir. Yo tengo amigos que han estudiado literatura y no han publicado
pinche libro. Y yo no estudié literatura, y me vale madre, yo me salto reglas o lo que quieran, pero yo sueño con escribir. Y yo no sé si voy a ser un gran escritor o no, pero al menos ya tengo libros publicados. O quizá ya eres un gran escritor, dependiendo de la vara con la que te mides, ¿no? Exacto. ¿No? Sí, sí, tienes razón. Exacto, sí, porque luego somos los más duros para juzgarnos, ¿no? Ese Exacto. siempre es un parámetro Y aparte te juzgas con varas de alguien más. justo, sí. Y está ahí el tema, ¿no? El hecho de que postergamos nuestros sueños y en realidad el trabajo, nuestro entorno familiar, nuestras herramientas deben de estar al servicio de nuestros sueños, porque nuestros sueños, realizarlos es una responsabilidad, incluso social. Sí, 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 de acuerdísimo por todo el impacto que puedas generar dentro de esta parte de círculo virtuoso, ¿no? Que eso mismo Exacto. genera. Digo, yo también pienso, y ya esto nada más para complementar, que no todos los sueños deberíamos de perseguirlos. O sea, no todos los sueños que tenemos deberíamos de perseguirlos. Puede ser inclusive muy dañino, porque hay sueños que sí necesitamos filtrar. Es decir, necesitamos saber si realmente es un sueño propio o es un sueño que alguien nos impuso. O que Exacto. la misma sociedad, ¿no? Ahorita que estamos tan estimulados por tanto contenido allá afuera, a lo mejor hay sueños que realmente no es un sueño para ti, realmente es un capricho, es un gusto, es una afinidad, pero no todos los sueños deberíamos de estarlos persiguiendo. O sea, creo que también hay que dejar que los mismos sueños eh, lleguen como no sé si a la parte frontal de nuestro cerebro, no sé cómo explicarlo, pero sí decir, ok, es que esto sí es un sueño para mí. Porque hay veces que son caprichos, ¿no? O que son Sí, gustos adquiridos y que está bien también, pero no todos los sueños deberíamos de perseguirlos. Siento yo que hay veces que vale la pena también dejar pasar el tren de los sueños para no perseguir todos los sueños, ¿no? sí, Porque hay sueños que te van o sea, a lo que le dices que no, también le estás diciendo que no a otra cosa, ¿no? A lo que le dices que sí, le estás diciendo que no a otra cosa y viceversa. sí, sin duda, yo creo que el parámetro es la dignidad. Eh, yo he pasado por muchos lugares y lugares muy especiales, para la sociedad, socialmente hablando, ¿no? Y luego te das cuenta que el precio que pagan las personas por estar en esos lugares, Es absurdo. y que dices tú: "La neta vale lo vale". Tienes razón. Y yo creo que, hay gente que entrega su vida por cosas que dices tú: "¿Y eso qué?". O sea, y bueno, para ellos a lo mejor es un valor, ¿no? De hecho, hay un libro que estoy leyendo que se llama La llave de los misterios, me lo regaló una compañera para rebotarle ideas. Es de tinte espiritual y comparte cosas con la teología católica, muchas, pero de hecho dice: "Cualquiera que entrega su vida por sus ideales es un mártir, donde sea que esté". Y sí, pero también luego volteas atrás y dices: "No hay tiempo perdido", ¿no? Esto lo aprendí de un maestro español, no hay tiempo perdido. Pero luego, yo creo que sí hay circunstancias en las que nos metemos, en donde puede haber un punto sin retorno, donde te juegues incluso la vida completa y no valía la pena, ¿no? Yo creo que hay parámetros también, y justo como lo decía ahorita, es tu dignidad, ¿no? Nada puede pasar sobre tu dignidad, nada sobre mí, o sea, nada por encima de mí. Todo lo puedo llegar a hacer, sí, pero nada por encima de mí, no, eso no se puede. Sí, o sea, esa es la importancia de conocer tus límites, ¿no? También. Exacto. Oye, ahorita que mencionabas de tú como escritor en esta etapa que se sigue como cultivando en ti, es lo que he visto. ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo lo visualizas? Porque creo que es algo de lo poco que nunca hemos platicado. Sí, Es decir, si existe una estructura, ¿cuál es? O sea, si tus ideas de alguna manera las administras o las almacenas o lo dejas en un blog, Notion, notas, etcétera. sí. Si la inspiración es el único motor que te rige, o si también la disciplina te acompaña, o si tienes como algún espacio como para la experimentación, decir, ok, este ensayo, ¿a qué me sabe? ¿Hay más para indagar? ¿O esto es suficiente? Aquí quiero que se quede y después lo dejo allá para que vuelva a mí, como todas las obras. O sea, ¿cómo es si lo pudieras como
O sea, digo, no Sí, tanto como un ABC, porque quizá no es así, claro. pero como de dónde lo puedes visualizar que se va agarrando forma a la hora, sobre todo cuando ya plasmas tus ideas en ensayos o en libros Sí. o en críticas que haces también. De hecho, fíjate, hace poquito estaba pensando en hacer un taller sobre cómo escribir tu libro, porque sí hay un ABC, pero y sí hay un ABC que me sé, ¿no? Estructuralmente, pero para mí, así como haciéndolo muy analógicamente, es como yo soy el primero que me leo, porque tengo la idea y de alguna manera ya leí rápido la idea, y ahí la dejo, como los duraznos en almíbar, ¿no? ¿Cuánto lo dejas? Cuanto sea necesario. Cuando sea necesario. O sea, no le Porque pones un tiempo de decir: "Okey, no, voy a volver aquí después de un mes, a ver sí, cómo me no. siento". Me he sentido muy identificado con Da Vinci, ¿no? Porque luego ahora, conocí un poquito más de él con Da Vinci, con Picasso, la forma en que, también Van Gogh, la forma en que los artistas luego tienen su forma de creación, pero especialmente Da Vinci, ¿no? Hubo obras con las que cargó hasta 25 años, como la Gioconda, la Mona Lisa. Eh, entonces yo siento que es así como que ahí está la idea guardada, guardo en vaso los duraznos y de repente, un buen día tengo ganas de leer uno de mis libros, y Ya. digo: "Vamos a ver si está bueno", y empiezo a desarrollar como si estuviera leyendo el libro. Y para mí, luego se vuelve un hiperfoco muy cañón cuando yo me caso con una idea, porque yo ya no voy a dejar de escribir, esté en el trabajo o esté donde esté. El año antepasado andaba en las cataratas de Niágara, ¿no? Qué chido. Y, pues, tienes el espectáculo natural, pero yo tenía ansiedad por regresar al departamento para seguir escribiendo, porque traía la idea del ensayo de la mentira, porque estaba leyendo mi ensayo de la mentira. Y luego, a mí mismo me gusta sorprenderme con un final original, ¿sí? O sea, como decir, un final que ni para mí sea predecible, y no me pongo así como capricho de decir: "No, no, porque este final", sino dejar que la creatividad sea eso, ¿no? Sea creativa. La creatividad es a partir de material que te ha dado tu vida, la realidad, transformarlo en algo, regresárselo a lo material, pero convertido en algo distinto, ¿no? Transformar la materia. Eh, entonces, yo creo que ese sería como mi proceso, ¿no? Me gusta eso. De hecho, ya ahorita siento que estoy dando a luz, ya se está gestando, ya está por entrar a la sala de parto, un ensayo que tengo mucho ahí reposando, que es el amor propio como imperativo evangélico. Es decir, ahorita lo mencionaba, ¿no? O sea, la ley del amor dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es como un círculo virtuoso donde se cierra. Si tú te amas con los ojos de Dios, pues vas a amar al hermano también con los ojos de Dios. No puedes, realmente no puedes amar a tu hermano si tú no te amas. Así como dice San Juan, el que el que dice amo a Dios y no ama a su hermano que ve, es un mentiroso. Entonces, lo mismo si tú amas a tu hermano y no te amas tú, que eres el más próximo, es un mentiroso, no lo amas. De alguna manera eres chingaquedito, o lo madreas, o lo extorsionas, o algo. No hay un amor tan profundo, ¿no? Entonces, bueno, para platicarte un poquito del ensayo, ¿no? Tengo gestándolo la idea, y así son, ¿no? Los dejo reposar y cuando menos pienso empiezo a leerlos, ¿no? En mis propios dedos, en mis propias ideas, hasta que los materializo, reviso. Reviso y reviso. Últimamente he tomado el hábito de revisar y revisar. Antes no lo hacía. Por ejemplo, mi primer libro yo no lo quise volver a leer porque me dolía mucho. Y ni revisé ortografía, ni revisé redacción, ni nada. Ahorita sí. Ahorita ya tengo ese hábito de reviso, fundamento, esta sintaxis no me gusta, hago ya párrafos de cierto número, ¿no? Me he vuelto como un poquito más detallista con eso. La portada también es una parte. Antes me gusta que me diseñen. Pero luego es como cuando le pones a ChatGPT: "Hazme esto, y no te avienta exactamente lo que quieres. A mí me gusta ponerme a diseñar, a decir: "Este detallito yo lo puse porque a mí me gustó". Yo voy a dejar así las letras, aunque mis amigos que son diseñadores me rebotan, me dicen: "Así no, a mí me gustó cómo quedó". Okey. Y entonces me ha dado esa oportunidad de ser independiente también, ¿no? En mi diseño, en mi estilo, en la letra que quiero, en la tipografía, y luego es todo este proceso, ya hasta que ya, pues, ya tienes a tu hijo ahí, ¿no? Está independientemente que te hagan a leer una persona, 2
o la persona a quien se lo dedico, porque casi siempre tienen un destinatario. Eh, Esa es la satisfacción, ¿no? De verlo ya ahí está, ¿no? Sí. Oye, y en ese proceso creativo, ahorita que, pues, sigues en constante evolución, ¿no? Y escuchaba la otra vez a una autora que explicaba cómo la evolución, más que acumular, es soltar y desaprender. ¿Qué es lo último que crees que has soltado como concepto o como postura que antes quizá era muy firme para ti o que tenía mucho peso a la hora de abordar tu propia vida? Se va a escuchar muy raro y a lo mejor es muy, pero yo sentía que las espiritualidades de otras, como más alternativas, estas espiritualidades como, no sé, luego estos encuentros, pues, no sé, como más holísticos, ¿no? Okey, Espirituales. Yo no he hecho, pero luego he escuchado personas que los han vivido y que me platican experiencias y que dices: "Güey, güey, esta cabrona, este güey no estudiaron teología, y me están diciendo cosas que ellos empíricamente cotejan con lo que yo teóricamente sé". Y yo digo, yo no me aventaría a vivir algo así, ¿no? Como las experiencias que me han platicado, pero me gusta escucharlos. Y ahorita yo creo que tengo el corazón muy abierto a escucharlos porque luego me platican experiencias y me gusta porque te platican de la experiencia de Dios que ellos tienen en su recorrido. Como muchos a lo mejor les resultará extraño que yo me encuentre con Dios en la filosofía, pues para mí también antes era extraño entender que ellos se encontraban con Dios en esos aspectos. Y ahorita, porque yo sigo siendo firmemente católico, pero para mí se han convertido en una fuente de sabiduría espiritual también. Aunque no comulgue con todas las prácticas que hacen, me han dado lecciones interesantes. Entonces, yo creo que eso, y también el aprender de otros sistemas, ¿no? De otros sistemas de pensamiento. Pues es que acá afuera estás expuesto, y luego cuando estás como sacerdote piensas que todo tiene que ser filtrado nada más con el ojo clínico de la estructura eclesial y muy específicamente clerical, ¿no? Y es tu horizonte. Y luego si te mandan a estudiar, incluso pues los mandan a estudiar a un horizonte clerical. claro. Pero ya sales acá y luego empiezas a ver la experiencia de la gente y dices, guau, hay un mundo aquí muy cabrón de sabiduría que me estaba perdiendo, ¿no? También, o sea, dices, me lo estaba perdiendo, pero justamente es esta parte que no lo puedes vivir porque como sacerdote pasas por la vida de la gente, pero cuando te metes al mundo de la gente realmente, ahí es cuando dices, me gustó la analogía que hizo una amiga, pero me dijo, tú eres como un marín que ya no es marín, pero anda acá entre nosotros y sabe muchas cosas. Y aparte ahorita ya uniéndolo con la sabiduría que te da estar en otra perspectiva del tiempo, del espacio. Para mí eso ha sido incluso hasta un camino espiritual, ¿no? Hasta como un camino de profundización interior muy interesante. Ahorita que hablábamos de propósito, me viene a la mente si para ti, y justo cuando entablas esta clase de diálogos con gente que a lo mejor está en ese camino y a lo mejor está un poquito dispersa o confundida o no encuentra dirección, ¿qué es más importante, el definir qué o saber el cómo? Alrededor, digo, hablando de alrededor del propósito, ¿no? O sea, Sí, ¿qué qué es la pregunta que quizá tendría que ser el eje o el cómo se tendría que ser el que te marca el camino? yo hasta la fecha soy partidario del qué. Em, Esta frase a lo mejor ya la he repetido muchas veces, pero Nietzsche tiene una frase, ¿no? Que dice: "Cuando tienes un gran porqué, no te importa cualquier cómo". La cita Víctor Frank en El hombre en busca de sentido. En el prólogo aparece también por el autor que lo presenta. Eh, Realmente cuando tú sabes qué quieres, a ti te vale madre que se te va a atravesar un león, pero por eso es bien importante saber qué quiero. O sea, si alguien no sabe qué quiere, eso me lo dijo una mentora grande en mi proceso de duelo. Una persona que no sabe lo que quiere es peligrosa. Eh,
quien no sabe qué, pues, por eso preguntamos: "¿Qué pedo?", ¿no? ¿Qué quieres? Es una pregunta muy, muy importante. Y muy difícil de contestar. Exacto, exacto, porque eh, luego sí te topas con la realidad y no lo vas el qué quiero no lo vas a encontrar tampoco a la vuelta de la esquina. Y eso también ahí te pruebas qué tan tolerante a la frustración eres, de qué tanto desaguante, como ¿qué es en la película de Corazón Valiente, no? Cuando crean las lanzas acá, que es como la aportación a militar que hacen los escoceses, que está así William Wallace, ¿no? Y está: "Aguanten, aguanten, aguanten". Y te tienes que aguantar hasta que ya veas a veces encima el agua. Y eso también para mí ha sido una experiencia interesante ahora que estoy afuera. Antes los cómo se me dan más fáciles, ¿no? Estando en el sacerdocio, porque tienes más herramientas en todos los aspectos. Y acá afuera no, acá afuera de repente es aguanta, aguanta, no desistas, o sea, no puedes traicionar lo que quieres, no lo puedes traicionar y tienes que morirte en la línea, porque luego pasa cualquier cosa, valió madre todo lo que quieres. ¿Cuál Tienes que ve cuidarlo. cuál ves que es el error más común a la hora de la gente que quiere construir su proyecto de vida? Si definir el qué o Yo buscar el cómo. yo creo que la gente pensamos, que las cosas se nos van a dar muy rápido, ¿no? Y los cómo, una vez que tenemos el qué, se van a ir adheriendo en el camino, van a caer, porque no es como esta parte de la ley de la atracción, yo no creo mucho en el que lo decreté, ¿no? Hay algo que se llama en el cerebro sistema reticular ascendente, que es el de la atención, eso es científico, ¿no? Y tú estás atento a donde quieres llegar, y en cuanto te llegue a un escalón que te permita escalonar ahí, tú lo vas a agarrar, y de repente va a haber escalones falsos y vas a agarrar uno más firme, sí, sin duda, pero vas en el camino. Que tiene que ver mucho con donde está tu atención, está tu energía. Sí, Y después, exacto. pero, yo lo veía, digo, lo estaba escuchando de esta autora y ella explicaba que donde está tu conciencia está tu amor. Y es donde las cosas, o sea, lo que tú le pones atención, ahí está tu conciencia y por ende está tu amor. Y es como va a florecer también parte en tu vida. O sea, es lo bueno y lo malo, porque también imagínate las veces que estamos tan dispersos que nuestra atención está diluida y estamos más motivados por lo externo que por lo interno. Sí, exacto, es como el clásico que dice: "Yo voy a estudiar tal carrera porque quiero ser papá". Güey, el que quiere ser papá no está eligiendo carrera como primera opción, Claro, está diciendo: "Va a tener hijos", no está diciendo: "Voy a estudiar tal carrera", no, va a tener hijos, como sea, pero va a tener hijos. claro. No, entonces, luego saber qué quieres te ayuda a priorizar, sí, decir: "Esto está por encima de esto, hay cosas más importantes". Hay jerarquías de valores, hay jerarquías de objetivos también, objetivos primarios, objetivos secundarios, ¿no? Secundarios. ¿Tienes claro o tienes identificado como si existe algún set de preguntas que deberíamos de hacernos como para construir nuestro proyecto de vida? ¿Qué quiero? ¿Por qué lo quiero? Porque el por qué lo quiero va a ser la motivación, es ahí donde está la motivación también, ¿no? Em, yo sé que quiero ser escritor, pero ¿por qué quiero ser escritor? Okey, porque tengo un mensaje que transmitir. Para mí siempre ha sido el amor, y específicamente el amor para mí es Dios, ¿no? Yo no puedo dejar de escribir, ¿por qué? Porque tengo un gran porqué. Quiero esto, ¿qué quieres esto? ¿Por qué lo quieres? Justificarlo. Em, luego, ¿cómo lo voy a lograr? Ahora sí, los medios, ¿no? Eh ¿Cómo? Pues necesito un ordenador para escribir. Ahorita, la neta, el ChatGPT, no porque te escriba el ChatGPT, pero para mí me ha optimizado un chorro en consultas bibliográficas. Yo digo, Claro, me acuerdo que leí esto en mi testamento filosófico, en Un hombre pregunta por Dios. Pum, pum, ChatGPT, búscame una cita en Chicago de Gusto, 17, eh, en tal libro, tal editorial. Pum, lo pongo, te avienta la cita, tal página, cotéjame que sí sea la página. Y vas y cotejas. Hay que revisar, ¿no? Porque luego se alucina, dijo Heriberto, se alucina ChatGPT, alucina, pero te agiliza mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Qué herramientas? Y entre más herramientas tengas de cómo lograrlo, vas a llegar muy rápido. Luego puedes tener pocos cómo, como un alambre y unas pinzas, y lo vas a lograr. Vas a tardar más y lo que quieras, vas a requerir más creatividad, más energía, pero lo vas a lograr. Pero entre más
más herramientas tengas, más dentro de eso, tener un propósito, ¿no? Ese es al final de cuentas, el cómo lograrlo y finalmente, ¿cuándo? ¿Cuándo? Este, ¿Cuándo lo voy a hacer? Si no está en mi agenda, mi sueño, No existe. puro pedo, me estoy haciendo pendejo. Ahí es cuando si usted se está haciendo una cosa, se está haciendo pendejo. Si no está en la agenda, no existe. Entonces, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Y finalmente, tener un verificador, tener mentores, Mario. Eh, si tú sabes a dónde quieres llegar psicológicamente, tienes que tener un mentor en terapia. Si tú sabes a dónde quieres llegar espiritualmente, tienes que tener un mentor espiritual. Por ejemplo, yo que quiero ser speaker y quiero seguir creciendo en esto, tengo un mentor al que le voy siguiendo los pasos y que me verifico y digo, ¿qué me está faltando a mí para ponerme al nivel de él? Tener un consejo de sabios, le llaman los españoles, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Luego, ahora he tenido que aprender a administrarme. Tengo un amigo que es empresario que es muy bueno administrándose. Luego resisto porque él me ha enseñado que luego los procesos de administrarte tienen que ver más con tu psicología y tus heridas que con el hecho de tener o no tener dinero, ¿no? Entonces, para mí ha sido retante tener este mentor. O sea, eh, tener tiburones, yo creo que si pongo esa analogía en el libro de Proyecto de Vida. Tener tiburones que te estén moviendo siempre, que te estén haciendo nadar, que te mantengan fresco, que sean coach, que te muevan, que sean, que de repente te manden el mensajito y te digan: "Oye, ¿cómo vas con esto?", ¿no? Y que te estén dando carrilla. Oye, ahorita que digo, lo hemos como que platicado en muchas etapas de cómo has vivido esta separación y pues, cambio de realidad, ¿no? Para ti. Pero no sé si una de tus reflexiones alrededor del miedo haya cambiado, porque muchas veces cuando sufrimos esta pérdida o que decimos: "Es que mi peor miedo es este", y se cumple, y dices: "Okey, ya llegó y aquí sigo". O sea, ya llegó esta pérdida, ya llegó esta renuncia, ya llegó este cambio de paradigma que le tenía yo mucho miedo. No sé cómo piensas tú del miedo alrededor de eso, porque muchas veces el miedo, o sea, muchas veces tenemos tanto arraigo a nuestra identidad que es solamente eso, o sea, cambiaste de identidad, o sea, Ajá. no perdiste un brazo, Me sigues ahí, tus papás están ahí, tus hermanas están ahí. Eh, lo he escuchado muchas veces de cómo al miedo al que más le tenemos miedo llegó y ahí seguimos, ¿sí? Sí, ¿Cómo piensas tú de eso? Porque creo que, digo, yo no sé si ese era tu peor miedo en ese momento, pero seguramente en algún momento por ti pasó por la cabeza decir, es que el miedo de la otra realidad que voy a vivir y de lo desconocido que eso significa, pues seguramente va a haber ahí algo a lo que no quiero vivir. está muy chida la pregunta porque me salen un chorro de reflexiones que he tenido y que no he expresado. Me gustaría dividirla en 2 partes. Em, Primero que nada, yo sabía que iba a llegar el momento donde me paralizara, pero tenía mi familia, mis amigos prácticamente advertidos, diciéndole: "Va a haber un momento donde me raje y me voy a quedar paralizado. Ustedes, cuando me quede paralizado, me tienen que empujar hacia allá". Yo sabía que la gente que me ama iba a hacer eso. Y hubo momentos en los que yo no me podía levantar, hubo momentos en los que yo no podía avanzar, pero yo mismo me ponía en los lugares donde sabía que esa gente me iba a poner en camino. Mm, Tú decías esto de la analogía, ¿no? De no perdí un brazo. Luego, las personas que llegan a estar en silla de ruedas o cuando estamos, por ejemplo, nos quebramos un pie o algo y necesitamos que alguien nos mueva, que alguien nos limpie en un hospital. Ponernos en el lugar donde sabemos que va a haber alguien que nos limpie y que no va a rajar. Eso fue lo primero para decir: "No me dejes regresar, güey, ya tomé una decisión y tú sabes dónde está el camino. Cuando veas que me estoy rompiendo,
recuérdame todo la caca que me tragué. Y lo indispensable es tener gente que te ame auténticamente, porque es como ir a tu refugio seguro, a tus cuarteles de invierno, dice la canción de Vetusta Morla, ¿no? Y justamente me recuerda otra canción de los Caligaris, porque el miedo nos hace ir más lentos, pero eso no quiere decir que no sigamos hacia donde queremos llegar. Y ellos dicen: "Nosotros duramos años para llegar a donde queremos estar", ¿no? En sus 20 aniversario. Ellos le reventó la fama aquí en México. Y ellos dicen: "Miren, aquí habemos más de 15,000 soñadores", ¿no? Dicen: "Pero muchos vamos caminando, vamos a nuestro ritmo, que corran todos los demás, nosotros vamos caminando. Para llegar no hay que correr, tan solo hay que seguir andando", ¿no? Dice la canción, como también no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar, dice el pensador mexicano, ¿no? Casi, doctor en teología, en filosofía, Claro. José Alfredo Jiménez, no, vaya viejo, ¿no? Entonces sí hay que saber llegar, ¿cómo? Cada quien va a su ritmo, cada quien y sin embargo, rodearte de esta gente te ayuda a salir del miedo. Luego, em, a veces y luego es que está muy romantizado esto de si tienes miedo, hazlo con miedo. No, güey, a veces no lo puedes hacer ni con pinche miedo. Para eso está esa gente. Esa sería como mi aportación en ese tema, ¿no? A veces no vas a querer. Hay veces que vas a decir: "Me voy a subir a la avioneta a tirarme del paracaídas". Cuando esté arriba, güey, no voy a querer. Te avientas, cabrón. No voy a querer, te avientas. En cuanto empiece a chillar la de que no quiero, en cuanto tire el primer grito, no me grites, una, 2, 3. En cuanto haga el primer pinche grito de no quiero, te tiras. Esa gente, es decir, madres, güey, ¿por qué me vas a tirar? Tú me dijiste, güey. Porque el miedo te quita algo que se llama voluntad. Es un vicio para la inteligencia y para la voluntad. El miedo te paraliza. Pero si tú sabes a dónde quieres llegar, también te vas a rodear de la gente que te va a poner ahí. Sí, sí hubo miedo. Y a veces sigue habiendo, pero este consejo de sabios te empuja, ¿no? Y luego, por otro lado, ahora luego que he conocido cierto nivel del abismo, luego volteas a ver a la gente que por la cual tú te sometiste al abismo y al miedo, y ves ese abismo que nos separa. Y y a veces sí me corre como el orgullo y la soberbia de decir: "Si tú cruzas por ese puente, güey, te meas". Yo no me meo, a lo mejor me voy peor, pero un día te voy a ver meándote, cabrón. O ojalá que no, ¿no? Ojalá que viva en su seguridad y todo lo que quieras. No es un deseo malo, porque luego para llegar a donde queremos llegar hay que cruzar abismos y es como en el Everest, ¿no? Dicen que hay una parte donde te la tienes que rifar en un puente colgante y a todos nos llega ese puente colgante. Ojalá que tengan las personas que los aman a su lado para que los sorteen. Muchas veces he visto que esas personas alrededor tuyo no están listas para sostenerte. Digo, esto es súper reflexión personal lo que te estoy contando, pero siempre la conversación que tú tienes con Dios, que al final del día es esa persona que te estará sosteniendo, es la que normalmente es la que te saca más a flote. Lo he visto en muchas ocasiones, yo mismo lo he pasado así. No porque no te amen, sino porque no saben cómo sostenerte. Y también Mm, es válido decir no sé cómo. sí, Sí, ¿sabes? Y yo lo he visto y se me hace muy, es un efecto, es un milagro. Realmente es un milagro como no tanto que suceda, sino entender que ahí está. Para mí es como un, una revelación, ¿sabes? Como cuando, o sea, he escuchado de familias, ¿no? De accidentes y cómo en el momento más sensible, delicado, peligroso, un momento de vida y muerte, han estado lo más solos y han estado lo más acompañados a la vez. justamente, em, esa palabra la aprendí yo cuando estaba en el seminario, ¿no? Porque cuando amamos, nada nos es suficiente de entregar, pero aprendí que un lenguaje muy profundo del amor es estar nada más, y hacer lo posible por estar a veces es pesado,
pero a veces no tienes nada que decir, o si vas a una boda a festejar a alguien, no tienes que bailar, o no tienes si no puedes estar. Te están escuchando esas Sí. personas, güey. Te van a escuchar, okey. Me Pero fui sí, en un sí, flashback, de pero acuerdo, de es acuerdo, pero es estar, ¿no? de El acuerdo. estar. A veces yo veo el silencio de mi papá, su mirada, y de repente me dice: "Güey, ¿qué hiciste, güey?". O sea, con su mirada yo siento que él dice: "Pues, ¿ahora qué, cabrón?". O sea, y cuando me Pero veía yo no se te hace no se te hace bueno, a ver, perdón que te interrumpa, aquí nada más abro paréntesis, pero sí, sobre lo sí. mismo, pero, ¿no se te hace muy emocionante como decirle: "Espérame tantito, papá, déjame ver, ve lo que me voy a inventar"? O sea, como decirle: "Espérame tantito porque voy y vengo", o sea, voy detrás del telón y Ey, cuando vuelva, que sí, estás volviendo y a lo mejor ya estás ahí en ese acto que sigue, ¿no? Entendiendo como si fuera la vida un teatro, sí, y en el tercer acto, hablando de tus treintas, esto es lo que sigue y que también seguramente se van a emocionar y van a estar ahí aplaudiéndote, como yo he visto que lo han hecho sí. muchas veces, como decir: "Espérame tantito, estoy agarrando vuelo, dame chance", Sí, 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 porque a lo mejor ahorita no lo entienden y está muy bien. sí, exacto, y a veces ni yo, fíjate, ahorita me caen como los veintes. Luego estaba en una tribuna de doble A y uno de los chavos me dice: "Me divorcié y nunca me dio para comprarme una maleta". Dijo: "Y ahí regresé a tocarle a mi mamá". Y con vergüenza y todo, dijo: "Con una bolsa de ropa, porque me regresé otra vez a mi casa". Y yo me veía en él. De hecho, yo sentía que la tribuna le estaba dirigiendo mucho a mí, porque yo sentía como que él estaba rebotando mucho, porque iba bien vestido yo, ¿no? A lo mejor en ese sentido, y pues él más cholón y así, yo creo dice: "Ah, bueno, se está dejando caer conmigo por alguna imagen que le sirve Proyectos. trabajar", Ajá. sí. Pero yo decía: "Güey, yo a lo mejor ahorita estoy más jodido que tú, pues ya pasaste por regresar a la casa de tus papás y todo, yo apenas estoy por regresar, cabrón", en ese entonces, ¿no? Y sí está eso justamente, a veces nos toca el saber que a veces te toca ser cargado, está muy cabrón. El decir: "Güey, ahorita ni más ni menos", ¿no? O sea, decir: "Ahorita no tengo un carro bueno para viajar tan lejos, ahorita no tengo un fondo económico para salvar algo en caso de que salga una enfermedad o algo imprevisto. Estoy en menos ceros", ¿no? Pero también aceptar eso y decir, es un arte el dejarse ayudar. Y también, vaya, cuando uno ayuda, ¿qué siente? Uno se siente chido y, qué fregón. Y no tanto porque tú hayas necesitado, sino por el hecho mismo de ayudar, te da una gratificación muy grande, ¿no? Entonces, luego a veces cuando has sido tan autónomo, como que ibas viento en popa, que ahora te tengan que ayudar a levantar la vela del barco para seguir adelante, Es que es otro también es pedo. darle también es darle permiso a la gente para que ellos mismos sean generosos. Creo que muchas veces nosotros mismos no les permitimos a los demás ser generosos. Y esa, pues, es como mucho la voluntad de Dios, ¿no? Por sí sola. Wow, O sea, dejar, o sea, dejar que la generosidad, sí, o sea, que la generosidad siga floreciendo a través de las personas, ¿no? wow. Sí, me acordé de algo que le decía a una amiga cuando estábamos en pastoral social, o vocacional, o no me acuerdo, pero bueno, le decía: "Es darle a las personas la oportunidad de que puedan ayudar", ¿no? Como digo, no sé, me acuerdo ahorita me vino a la mente la parte de la risoterapia, ¿no? También, o sea, tienes la oportunidad de poder ayudar y es padre también a enseñarles a los demás a ayudar. Sí, sí, tienes razón, qué fregón. Esa Sí, parte de la generosidad muy importante, la he trabajado mucho sí, últimamente. no, y aparte digo, es un ejercicio brutal de humildad, ¿no? Cuando Sí, hemos estado, sí, o sea, cuando tú y yo que hemos platicado mucho de eso, de cómo, pues, nos ha tocado, ¿no? Que ha habido muchas etapas o quizás esta es la etapa donde más hemos sido esa persona que nos han sostenido los demás, y es como contraintuitivo, porque normalmente a lo mejor nos toca estar del otro lado, y es como saber que también, o sea, también nos toca estar, o sea, jugamos las dos monedas, ¿no? Y es como es lindo aprenderlo. Digo, lo malo es que lo aprendemos a la mala, pero prefiero al menos aprenderlo, que no quedarme con esta reflexión, ¿no? qué chingón, no manches. Me vienen a la mente flashback de mucha gente que ahorita me ha buscado y me ha sostenido una amistad continua, y que me ha repetido muchas veces: "Tú estuviste conmigo cuando
cuando más lo necesité. Y que ahorita me han dado alivianadas bien cabronas. Sí, lo malo es que hay veces que el ego también nos dice: "No, güey, pero es que también no te caigas", y es como que, güey, pues, para eso, o sea, por eso somos seres humanos, ¿no? O sea, porque Sí, hay que saber y dejarnos sentir, ¿no? sí. Sí, la neta sí. Y pues justamente eso es lo que genera los vínculos auténticos, ¿no? Decía Miguel de Unamuno, tú sabes que amas a alguien cuando compartes el mismo dolor, cuando vives la compasión, o sea, cuando sufres lo mismo. O sea, ahorita a lo mejor no podemos subir juntos, pero aquí vamos a estar tirados hasta que podamos subir. Entonces, yo creo que eso es algo muy extraordinario y muy humano, ¿no? El que podamos darnos el tiempo de que el otro se empareje en el camino. Y, y a veces, como dices tú, nos toca estar de un lado y a veces nos toca estar del otro y los dos son bonitos. Sí, Me acordé ahorita de un amigo que me ha ayudado mucho con este tema porque, pues, también perdí mi carro, ¿no? Porque, bueno, cuando una persona sufre un evento traumático, sufre periodos de disociación. Y ahora en retrospectiva me doy cuenta porque tuve accidentes. Te disocias, el estrés postraumático te disocia. Y pues ha sido difícil, ¿no? Porque pues me quedé sin carro y ha sido como recuperar. Y para mí es importante porque tú sabes cómo soy inquieto, ando en un día recorro 5 lugares. Y un amigo que me ha ayudado bastante con este tema del carro, le gusta mucho la Fórmula 1. La otra vez estamos en su taller y lo estaba viendo. Le digo, hermano, un día yo te voy a invitar a ir a una carrera. Y lo me dice, sí, al circuito de México. Y luego le digo, no, hermano, vamos a ir a Mónaco. ac aclaro que es más barato ir a Mónaco que a Ciudad de Sí, México. Sí, neta. sí, sí. No, bueno, pues vamos a ir a Mónaco entonces. Ahora con más ganas van a Sí, Mónaco. vaya. Qué padre. Sí, entonces, pero yo como para manifestarle el nivel de gratitud que tenía por lo que él me Que apoyaba. estás de acuerdo que no lo necesita en lo absoluto. Exacto, justamente, sí. Sí se reía, ¿no? Porque se reía, me veía. Entonces sí, bueno, pues, luego en este tema de la generosidad, me gusta mucho el pasaje pues, hay muchos pasajes, ¿no? Pero yo creo que hay una anécdota de los 3 arbolitos, esa no la habíamos platicado en el podcast. Casi creo que no. Son 3 arbolitos que están, chiquitos y se ponen a platicar que quieren ser de grandes. Y uno dice: "No, yo quiero ser un cofre que lleve grandes tesoros". Y luego el otro dice: "Ah, yo quiero ser un gran buque que lleve grandes tesoros y grandes ejércitos". Y el otro lo voltean a ver: "¿Y tú qué quieres ser cuando seas grande?". "No, pues yo quiero ser un árbol tan grande que cuando lo vean, volteen al cielo y piensen en Dios". Y los otros: "Ah". Usaba lentes, ¿no? Era nerd. Se peinaba de ladito el El güey. ladito. Y crecen y se vuelven árboles jóvenes, frondosos, ¿no? Y llega un carpintero y corta el primero y dice: "Ahora me voy a convertir en un gran cofre". Y lo Mm. corta el otro, me voy a convertir en un gran buque. Y el otro se para que el carpintero voltee al cielo y piense en Dios, y voltea y lo ve el carpintero y dice: "Ah, este también me lo llevo", y los tira. Pues ya se los lleva y al primero lo hace en una bandeja para darle de comer a los animales. Y de repente una noche llegan un matrimonio, la mujer quiere dar a luz, limpian la bandeja donde dan de comer a los animales, ponen paja y acuestan al niño. A los días llegan unos reyes ostentosos, ¿no? Ofreciéndole regalos de oro, incienso y mirra. Y estos regalos significaban que el que estaba ahí era rey, era un hombre y era Dios. Y aquel árbol se dio cuenta que había llevado en su interior al tesoro más grande, ¿no? Luego el segundo lo hicieron una barca toda finfirinchilla ahí, que está en la orilla de un mar todo finfirinchillo de aguas dulces, y de repente se subieron 13 compas arriba de él, por anochecer, se les hace noche cruzando el mar, los agarra una tormenta, y uno de los que iba dormido se para, mientras todos gritaban, estaban paniqueados, increpa al viento y le dice: "Detente", y se detiene la tormenta. Entonces, el barco, el que había soñado con ser un grande buque que transportara grandes ejércitos y grandes tesoros, se dio cuenta que llevaba en su interior al más grande ejército y al más grande de los tesoros, a Dios hecho hombre. Y de repente el otro que había estado ahí en depresión, no encontraba el sentido del camino,
Había días que no se inventaba el sentido porque no sabía qué quería Dios de él. Lo agarran, lo hacen una cruz, se la montan a un hombre y el hombre la carga con tanto amor y cuando está en la cruz dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces aquel árbol descubrió que no había amor más grande que el que da la vida por los amigos. Y cada vez que vemos ese árbol, pensamos en Dios. Gracias a un árbol generoso, ¿no? El árbol de la cruz. Entonces sí, la generosidad, siempre que nos atrevemos a dar, somos recompensados. Porque el que da no está dando lo que le sobra, está desbordando. Está desbordando. Eso es la generosidad, no desbordarte. Pero eso es una fuerza que solamente viene del amor, la generosidad. Oye, bicho, me preguntaba ahorita que mencionabas esta lección, metáfora, eh, ¿cómo es hoy en día tu conversación con Dios? Digo, después de todos estos cambios que ciertamente han sido muy estructurales y esenciales para la persona que eres hoy, pero cómo es, o sea, qué clase de conversación tienes tú con Dios? Es, es muy dolorosa. Me costó mucho. eh, en Estados Unidos iba seguido a misa. Acá hubo un tiempo en el que duré meses sin ir a misa. Pero no porque renunciara a mi fe o porque no profesé el credo, no, yo profeso el credo desde el principio hasta el final. El hecho de que me duela mi fe no quiere decir que no esté frente a la cruz. Y yo creo que es así, ¿no? Mi oración es estar como en un cuarto oscuro y que sientes que nadie te escucha, nadie te ve, pero de repente salen chispas, ¿no? Se encienden como luces, pues, como fuegos artificiales. Y esa pequeña luz que ilumina por un momento el cuarto completo que es tu vida, es esa respuesta donde sabes que Dios te está respondiendo. Porque al final de cuentas la espiritualidad y la relación con Dios es un diálogo continuo con Dios. La espiritualidad es un diálogo continuo con Dios. Y yo creo que Dios sigue hablando, ¿no? En esa oscuridad. Yo creo que nunca había entendido tan fuerte el Salmo 23 cuando dice, me conduce por cañadas oscuras. Aquí esto ha sido una cañada oscura, ¿no? No lo ves, a veces lo escuchas, a veces ves una luz, pero así es mi oración, ¿no? Nunca he dudado de Dios en este proceso, nunca, no, de para nada. No he estado enojado con Él tampoco. Em, con muchas dudas que no se responden. Yo sé que hay dudas que no se responden de un día para otro, pero a la vez me apasiona un chorro el decir, yo sé que me vas a responder y nomás imaginarme del nivel de la duda que tengo, el nivel de la respuesta que va a ser. Yo creo que se ha vuelto hasta espiritualmente adictivo, ¿no? Que entre más grande es mi duda y me meto en circunstancias así, ¿no? A veces, pasan circunstancias así, de ese tamaño va a ser la respuesta. Oye, a ver, eso que mencionabas sobre el tamaño de estas dudas y estas preguntas existenciales, quizá también hay dudas que vale la pena no contestar, ¿no crees? Porque muchas veces no se contestan, o sea, se contestan de una manera que dices tú: "Okey, no era necesario ni siquiera saberlo". ¿No te ha pasado que hay respuestas que te llegan que dices tú: "Entiendo que quizá ni siquiera era necesario", o sea, quizá esa respuesta quizá no era necesario ni siquiera que yo la supiera? ¿No te ha pasado? O sea, a mí te lo comento y te lo reboto Sí, porque me ha pasado a mí en los últimos meses que he tenido respuestas que son como claridad de decir: "Es que esto no era necesario que lo supieras". sí, O sea, sí. para lo que tú quieres convertirte y lo que y a la gente que quieres alrededor de ahí, o sea, es irrelevante, pues. Sí, 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 sin duda. Hay veces que volteas y dices: "¿Para qué me metí en este pedo? O sea, ¿para qué me metí a preguntarme esto?". Pero luego es muy humano también, pues, vaya, o sea, a veces trastabillea, diría mi mamá, uno, ¿no? O sea,
A veces dices: "No manches, o sea, andando en eso me regresé 1000 años por querer responder esto". Sí, sí tienes razón, ¿Como para qué? sí tienes ¿Sabes? razón. Y sin embargo, aunque nos equivoquemos en hacer preguntas o meternos a buscar ciertas respuestas, pues también nos enseñan cosas a la mala. Sí, sí, sí. A la mala. Y sí, sí, la neta, sí, nos podríamos ahorrar muchos tragos amargos cuando no es así, ¿no? Sí, o sea, siento que muchas veces en este camino de cuestionar, que a lo mejor el mismo pensamiento crítico invita a esa parte, siento que también hay que cuestionar eso mismo, ¿no? De por qué hay Sí, que por qué tendríamos que tener tantas dudas si sí. algo está o sea, muchas veces queremos, eh, el cerebro, pienso yo que es eso, que quiere que todo sea complejo, que el ejercicio sea muy complejo y que tenga nombres gringos y que haya un gurú que te diga hacer esto cuando es, güey, cardio, ejercicio, fuerza. Ya, güey, o sea, sí sabes. Hay muchas maneras de lograrlo, por supuesto, Ponte pero queremos lo complejo, la nueva tendencia, que venga el güey de Brasil, que venga el dude de Miami, ¿sí sabes? O sea, queremos como esta parte compleja ponte los cuando to tenis y salte a caminar, cabrón. sí, güey. Sí, sí, sí. Salte al Cerro del Salte al Caballo. cerro. Sí, sí, o sea, digo, claro que hay maneras y modos para todo esto, pero siento que ves que o sea, muchas cosas que sí nos hacen bien, terminamos haciéndolas muy complejas, ¿no? O sea, Ujú. no sé, Sí, eh, hay siento que en la simplicidad es donde están todas las respuestas y ya están ahí, simplemente hay que voltear a verlas con humildad y sí. ya está, digo, no, o sea, y eso lo aprendí mucho de Heriberto, o sea, me dice: "Cuando quieras", él decía: "Cuando quieras aprender de innovación, vete a la fuente". Vete a la fuente, güey. Vete a lo que dijo Steve Jobs hace 30 años, 20 años. O sea, cuando quieras entender de cosas a lo mejor del mundo de los negocios, hay cosas que no han cambiado, que son inmutables. O sea, A los vete a eso, principios. a los principios, ya Exacto. está, güey. Sí, sí es cierto. Y si entiendes los principios, que son las bases, claro, tú vas a tener tu estilo, tu manera de hacerlo, pero creo que es lo mismo acá en lo que estamos nosotros. Hay mucha, o sea, hay mucha sabiduría en la simplicidad de la vida. Sí, sin duda. Pero no sé, siento que el cerebro le gusta lo complejo. Luego, ahorita que lo dijiste, me acordé de una plática que tuve con un muy buen camarada en un desayuno, de que hay que dejar que la gente se den la madre, ¿no? Estás desayunando con Mario Salinas. Y luego está ese tema, ¿no? O sea, te la regreso porque decías tú, "Ay, güey, ¿cómo cuesta a veces soltar a la gente para que haga este proceso de tienes que llegar al punto B?" Y tú dices, pues ahí vete al punto B, pero no, se quiere ir punto C, punto D, punto B, ¿no? A, B, no, no, punto, Pues quieres vas, güey, pues vas. date. Y Sí, hay sí, veces sí. que la gente, digo, se vale como ser simple, pero hay veces que también nuestro cerebro dice: "Ah, ni madres, traigo ganas de un trip", Sí, sí, sí. y se van, ¿no? Sí, sí, sí. Y se van. Entonces sí, tanto una parte sí la entiendo como una parte como la otra, ¿no? Sí, pero es que es como cuando la sabiduría te la ponen que se acumula con los años, y siento que más bien lo que pasa es que vas desaprendiendo, y en ese desaprendizaje encuentras las respuestas más claras en la simpleza, ¿sabes? Sí. Y no necesitabas tantos años para eso. O sea, no necesitabas llegar a los 50 para eso. Sí, ¿Sí como la sabes? clásica de: "Güey, yo lo único que quería era una cabaña con un café allá en despoblado", Exacto. y la pude haber hecho en cualquier momento, o Sí. sea, yo Pero nos gusta complejarlo, y es que no, güey, quiero un moca, güey, con esta taza y con esta luz, y sí sabes, o sea, cuando ya estás ahí, dices tú: "Ay, es que no quería tanto, quería nada más esto". exacto, Entonces, sí, sí, sí. O sea, yo pienso que muchas veces hay que regresar a las bases, y ahí están prácticamente todas las respuestas. justo. Oye, bicho, antes de ir cerrando, para dejar espacio para el cuarto episodio, Claro, em, ¿cuál? Es algo que les pregunto mucho a mis invitados, en tu caso, y creo que sí lo hemos platicado, pero fuera de micrófonos, no estoy seguro, por eso lo repito. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado a lo largo de tu vida, en lo que sea que lo hayas puesto en práctica, ese mal consejo, ese peor consejo, o no? Muchas veces viene de una muy buena intención, si no, pregúntale a Heriberto, que por acá compartí algunos.
que eran muy Ujú. malos consejos, pero quizá la intención no era tan mala. Ay, cabrón. Es que sí lo hay y nunca lo he dicho. Hubo una persona que un día me aconsejó que tener una doble vida era viable. Ya, Y quiero decirte que te estoy demostrando con mi vida que ni de pedo. No. Mentirte es lo peor que puedes hacer. Mentirte. Y a veces vivimos años mintiéndonos. No está pelada a quitarse las máscaras de la mentira. Pero es el peor consejo que me han dado. ¿cuál es el Así. mejor consejo que te han dado? Te podrás esconder de mí, de ti, pero nunca de Dios. Súper. Y por último, pieza, documental, podcast, libro, obviamente. Puedes elegir varios o puedes elegir uno, no importa, que hayan cambiado como tu manera de ver algún aspecto de la vida, de la filosofía, del trabajo personal, del desarrollo humano, del trabajo como docente, del jiu-jitsu, de todo lo que estás ahorita ejerciendo y viviendo. ¿Algún libro, pieza, documental, experiencia también, un viaje? Digo, te ha tocado también muchas experiencias fuera de México. Es que tengo muchas, ¿no? Pero y quisiera a lo mejor platicar, a lo mejor ahorita que dices, pues bueno, sí aprendí mucho yendo a Tierra Santa, Turquía, Roma, sí, pero justamente igual he estudiado mucho y me gusta mucho investigar y todo, pero yo creo que hay que volver a los básicos y a lo simple. De hecho, lo simple, ahorita que hacías la reflexión, está relacionado con lo perfecto. Un ser es más perfecto entre más simple es. Entonces, es decir, que no tiene necesidad de nada. Entonces, Dios es simplísimo porque no necesita de nada para existir. Y voy a decir que el Principito, siempre regreso al Principito. Y tiene vibes o cosas muy semejantes. Este cortometraje, que también es un cuento para niños, que es El niño, el topo, el zorro y el caballo. Entonces, ahí le recomiendo El Principito y ese cortometraje, o no, si es ya es creo que sí es una historia completa, no es cortometraje, dura 37 minutos, ahí está en Amazon Prime. Esos 2 ahí, cortitos, básicos y A lo que van. sí. Oye, a ver, ya para ir cerrando, ¿qué proyectos traes en mente que quieras compartir? Sé que traes varios en el plato, pero los que quieras compartir. Sí, ahorita ya está por salir el libro, ya nomás para mandarlo a que pues, lo editen, los últimos retoques y que lo publiquen, que es el proyecto de vida, cómo elaborar un proyecto de vida. Eh, un libro que escribí como manual y que quería que fuera libro. Yo creo que lo publico en estos meses, ya nomás que se gesten las cosas. Traigo otro libro en el tintero sobre mi posición en torno al exorcismo, mi perspectiva. Es un ensayo, sí fundamentado, pero muy de las cosas que yo he experimentado, de cómo empecé estudiando este tema y quiero hacer una síntesis como me gusta a mí para dar mi posición frente al tema, no tanto hacer un estudio sobre ello, sino mi posición, ¿no? Y esta es mi posición y desde aquí trabajo yo ese tema y desde aquí lo vivo. Sobre exorcismo y liberación. Le puse exorcismo, exageración o realidad, ¿no? Y luego, em, estoy escribiendo más en el ámbito de la publicación científica, orientado, pues, al doctorado. Necesito posicionarme en eso pues, para mi doctorado, que todavía no termino y es necesario. Quiero como dedicarme a hacer más ensayo este año. Pues, he trabajado mucho en el tema de volverme un speaker también, he dejado de publicar un poquito de podcast y así, quiero regresar, pero he estado avanzando también en las consultorías con empresas, ha pegado, ha ido avanzando, entonces estoy emocionado en que eso vaya creciendo. ¿Consultorías de qué estilo? Sí, pues ya yo, por ejemplo, mi estilo es como, capacitaciones, ¿no? Como le Okey. llaman capacitaciones, pero luego le llamo consultoría también porque me gusta mucho que la empresa me plantee el problema que tienen y yo les genero, a partir de su problema, un taller original, ¿no?
que no me gusta crear a partir del problema, no dar recetas, Claro. sino decir: "Aquí qué podemos", y justo me gusta dejarlo reposando y luego después, pum, que salgan los chispazos y decir esto. Entonces, me gusta eso, ¿no? Y también la consultoría personal, a mí ha ido bien. La gente ha seguido confiando en mí por las tablas que ya traía ahora de sacerdote, y pues ahora doy consultoría filosófica, que es una práctica que no es muy común en México y no es muy común tampoco, pero que sí existe, ¿no? Que es como la consultoría filosófica, algunos le llaman terapia filosófica, no es terapia psicológica. Si yo tengo que derivar a alguien con un psicólogo, tengo las bases para derivarlo con un psicólogo, un terapeuta específico. Es más como integrar, ¿no? También en el desarrollo humano, mi estilo de consultoría. Y ¿Y qué más? Pues ahí andamos en eso, se vienen cositas con el favor de Dios. Ahí nos vemos entonces en la presentación de los libros. Con el favor de Dios, muchas gracias, Mario. ¿Dónde te puede encontrar la gente? En mi Instagram estoy como bicho737 o ateísmo católico, Muy bien. también en Oye, TikTok, yo no tengo ex, pero ¿sigues activo en Twitter? sí, ¿Sí? sigo, No tanto, no okey. tanto, como que me emigré a Substack, pero Okey, luego, opté por hacer escritos un poquito más largos en Instagram y ya se comparten en Instagram y en Facebook. okey. Y, agarré el formato de reels cortos para explicar cosas sencillas de la fe y de filosofía o de algún tema, humano o psicológico, de desarrollo humano, lo que sea, en TikTok. Entonces, ahí ando en eso. Muy bien. Bicho, mil gracias por tu tiempo. No, a ti, Mario, Qué bueno gracias por que la invitación. se nos hizo de nuevo. Digo, no se batalla nada, pero ya había que ponernos al día. Gracias, Mario, por todo. Mil Es gracias. un gusto. Y bueno, pues entrevista muy, pero muy emotiva que al parecer necesitaba más de lo que pensaba. Bicho sin duda es una persona sumamente generosa y se convirtió en un gran, pero gran amigo. Muchas reflexiones que deja en la mesa como siempre. Si te gustó la entrevista, compártela con alguien vía WhatsApp. Es gratis, síguenos en Spotify para que no te pierdas ningún episodio y encuéntrame en Instagram como Mario Salinas. Etiquétanos en tus historias a Bicho y a mí con la frase o aprendizaje favorito. Nos vemos en el próximo episodio. Mil gracias.